Feliz sábado, hermanos. La mejor forma de comenzar nuestros días es con Dios, ¿verdad? De la misma manera, el año, la mejor forma de comenzar es con Dios. Porque el Señor es el dador de la vida. El Señor es el que guarda nuestra vida. Y no solo eso, sino que Él provee el camino para que tengamos vida eterna. En esta mañana, hermanos, tenemos un tema muy especial que va relacionado interesantemente a lo que se ha mencionado en esta mañana, no solo en la escuela sabática, sino también en la clase de jóvenes. Y es interesante cómo trabaja el Señor, porque cuando uno se pone en sus manos, es el Señor que da su mensaje, ¿verdad? Y es interesante porque ustedes saben que la Biblia fue escrita por muchos hombres inspirados por Dios, pero habían unos libros en la Biblia que se escribieron prácticamente durante los mismos años, como Ezequiel, parte de Daniel estaba siendo escrito en el libro, en el tiempo de Ezequiel también. Hubieron como se estaban interlapsing, ¿verdad? Y eso quiere decir cómo hay una unión en el mensaje de Dios, que estos hombres viviendo en países distintos, estaban todos escribiendo prácticamente lo mismo. Había una cohesión, there was a cohesiveness en el mensaje. La razón que yo menciono eso es que yo siento que Dios nos trae un mensaje especial para el día de hoy, como lo habíamos mencionado en la mañana, los que estuvieron aquí acerca del crecimiento espiritual. En la misma clase de los jóvenes se habló de eso. Y si ustedes recuerdan, el sábado pasado tuvimos un sábado muy especial donde llevamos a cabo nuestra Santa Cena del fin de año y tuvimos un programa acerca del ayuno y oración. Muchos de nosotros estábamos ayunando y qué rica comida al final, ¿verdad? Muy bonito. Pero los que se acuerdan, uno de los puntos principales de la cual estábamos ayunando era acerca de la consagración y el crecimiento espiritual. Yo siento que todos nosotros tenemos ese deseo en lo más íntimo de nuestro ser, porque nosotros no fuimos hechos para quedarnos estancados, fuimos hechos para crecer. Mi madre en esta mañana dijo, ¿cuándo va a terminar el crecimiento espiritual? Técnicamente cuando Cristo venga, pero dice que cuando nosotros estamos en el cielo, ingresaremos a las universidades celestiales donde vamos a aprender muchas cosas más. Eso quiere decir que la perfección del ser humano se envuelve en el crecimiento. Cuando uno no crece, es un peligro, ¿verdad? Lo vemos en la naturaleza. Los animales más grandes son los que dominan, son los que tienen tienen su descendencia, tienen todo eso. Entonces, la Biblia misma dice que uno tiene que crecer espiritualmente. Uno debe prepararse, porque vienen momentos muy duros, donde ni yo, ni nadie, ni Dios, uno tiene que tomar la decisión. Dios da la fuerza, Dios da los medios, pero lo que Dios no te va a forzar es que tú tomes la decisión. Es que tú decidas a mejorar, decidas a crecer. Eso es únicamente a nosotros que nos corresponde. Entonces, yo quisiera iniciar rápidamente con una palabra de oración. Les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias nuevamente por esta hermosa mañana. Imploramos que todo lo que se hable hoy sea para tu honra y gloria. Que quites mis palabras y solo sean tus palabras, Señor, que podamos meditar, analizar y aplicar en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como acabo de mencionar, esta mañana se va a dedicar acerca del crecimiento espiritual. ¿Cuántos sermones hemos escuchado acerca de esto? Muchísimos. Los que llevan años en la iglesia, se habla del crecimiento, de la consagración, del reavivamiento. Hasta a lo mejor llega a ser un poco aburrido porque dices, bueno, ya lo he escuchado, es diferente boca, de diferente persona, pero la realidad es que es algo que debemos llevar a cabo. En esta mañana yo no me voy a enfocar en lo superficial de lo que hemos escuchado por años. Tenemos que profundizar acerca de los principios que usted debe tomar para crecer espiritualmente. En primer paso, ustedes saben que el primer paso del cristiano es creer y aceptar a Jesucristo como su Salvador.
como dijo nuestro hermano Guillermo en su sermón hace unos sábados, que el paso que uno debe tomar es ser bautizado. Ese es cuando uno comienza en su camino del crecimiento espiritual, el camino de la santificación. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y a lo mejor usted todavía se acuerda qué fecha o qué mes o en qué año usted se bautizó. Porque ese momento moriste, ¿verdad? Yo morí. Pero nosotros nacemos en Cristo Jesús. Y en este caso vemos que después de ese paso, nosotros hemos tomado la decisión con fe que vamos a caminar con Cristo. Si nuestra vida física necesita aire, alimentos, descanso y ejercicio para así desarrollar nuestras capacidades, crecer y mantenernos sanos, también existen principios similares en la espiritualidad. Lo hemos mencionado muchas veces. ¿Cuánto puede durar el ser humano vivir sin comer? Aproximadamente 3 semanas. ¿Cuántos días sin agua? Dependiendo del contexto, 3 días. ¿Cuántos minutos sin aire? 3 minutos aproximadamente. Si eso necesita sostener nuestra vida física, también es necesario tomar las medidas necesarias en la vida espiritual. Porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Tenemos una forma carnal, pero también somos seres espirituales. Entonces eso quiere decir que si cuidamos lo físico y no cuidamos lo espiritual, eso se cruza y puede hacer daños graves. Mira ese ataque de terrorismo que acaba de pasar esta semana. Después el Cybertruck que explotó enfrente del hotel. Tanta cosa, porque la gente a lo mejor puede estar bien físicamente, pero en lo interno les falta Dios. No tienen esa conexión con el Dios verdadero. Y por eso uno puede llegar a ser el peor ser humano si no está en las manos de Dios. Ahora, tenemos que entender que el cristiano debe madurar, debe crecer, debe disfrutar del compañerismo con Cristo. Y el primer principio, como todos lo sabemos muy bien, es leer la Biblia. ¿Ok? Hay muy pocas personas que voluntariamente dejan de comer durante un día o incluso una semana. Los que ayunaron ese día como que no sintieron un poco pesado ya al final del día. Como que a lo mejor dijeron, como que ya me está dando un poco de hambre, me está dando un poco de antojo. Entonces si hay gente que puede ayunar 3 días, 4 días, una semana. Pero normalmente las personas no hacen eso. Eso quiere decir que uno debe comer cotidianamente. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos adecuadamente, si no nos vamos a debilitar. Porque así pasa, imagínate ir a trabajar en roofing y no desayunó ni almorzó desde el día anterior, puede correr riesgo que se desmaye ahí. Uno necesita las calorías, ¿verdad? Para ejercer el cuerpo. Ustedes saben, dependiendo de la edad, su estatura, todo lo demás. Por ejemplo, un adulto como un hombre, aproximadamente tiene que comer 2,000 calorías, 2,200, 2,400, dependiendo qué tipo de actividad hace, solo para subsistir. Entonces lo mismo, la palabra de Dios, nosotros tenemos que llenarnos. Es un requerimiento, no es una opción. Nosotros debemos leer la palabra de Dios cada día. Si pueden acompañarme a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y el primero que lo tenga, por favor, léalo en voz alta. Es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amén. Léelo, hermana. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Por la palabra de Dios nacemos de nuevo, ¿verdad? Somos hechos incorruptibles. Por eso, hermanos, cuando uno estudia la palabra, va cambiando su ser. Por lo menos eso es lo que debe de pasar. Pero ¿por qué pasa que a veces leemos un capítulo y aparentemente no cambia nada?
Miren, se mencionó que hay tantos recursos. La lección es importante. Comentarios bíblicos es importante. El idioma, lo hemos mencionado, que es muy diferente a nuestro idioma. Es importante ir a otro material para profundizar. Sin embargo, ninguna de esas cosas sustituye la palabra de Dios. Porque a veces uno piensa, bueno, ya leí la lección, ya cumplí. No, eso es una parte. Lo más importante aquí es escudriñar las escrituras, como dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras, porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. No es leer la lección que te va a salvar. No es la lección que es parte del crecimiento, pero no es el core, no es lo primordial. Lo mismo, muchos se dedican ahorita comenzando, voy a hacer el año bíblico. Eso tampoco cuenta como estudio de tu palabra. Porque a lo mejor solo lees un capítulo, pero no retienes nada de lo que acabas de leer. Por eso tenemos que quitarnos la idea errónea de que leer la Biblia es suficiente. No lo es. Porque ateos más grandes de este mundo tienen incluso una Biblia en su biblioteca de muchos libros y la han leído muchas veces. No basta leer. Lo que Dios nos pide es escudriñar, estudiar, comer, disfrutar, aunque sea un versículo, un capítulo, que sea solo una historia. Si uno profundiza en esas cosas, podemos arrancar muchas lecciones para nuestra vida. No sé si alguna vez han escuchado al pastor Bullón decir que él prácticamente podría hacer un sermón de cada versículo de la Biblia. Y tú te puedes pensar, pero ¿cómo de cada versículo? Sí se podría hacer, pero cuando uno realmente profundiza la palabra de Dios. Porque nuevamente, la lección es importante. El comentario bíblico es importante. Libros de Ellen G. White son importantes, pero nada es más importante que la palabra de Dios. Es la regla. Dice que por la palabra el mundo fue hecho. La palabra tiene el poder de cambiar tu vida y mi vida. La lección no puede hacer eso. Puede usar versículos de la Biblia, sí, pero eso fue escrito por hombres de hoy. Estos fueron escritos por hombres inspirados por Dios, que dice que la palabra de Dios estaba en ellos, que ellos, dice en Hebreos capítulo 4, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que cambia el ser. Entonces, hermanos, tenemos que tomar los pasos necesarios para dedicar tiempo a estudiar la palabra. ¿Cuántos de nosotros aquí trabajamos? Todos, incluso las mujeres que a lo mejor no salen a trabajar, están trabajando en casa. Todos trabajamos, todos nos cansamos. Es pesado. ¿Cuántas horas hay en un día? 24 horas. Bueno, son 23 horas y cacho minutos, pero 24 horas. ¿Cuántas horas necesita dormir usted? Bueno, cuando uno va creciendo, va disminuyendo el tiempo que debe dormir. Los niños deben dormir aproximadamente como 10 horas, los adultos como 8 horas, 6 horas, pero la realidad es que si sustraes eso de 24, llegas a ¿cuánto? 24 menos 6, digamos 6 horas. Ok, y después ¿cuántas horas trabaja uno? Maybe 10 horas o 8 horas, digamos 8 horas, pero después manejando, alistar la comida, digamos unas 10 horas. Ok, después sustraímos eso, te quedan 8 horas al día. Ya llegando a casa, a lo mejor tienes que limpiar, tienes que cocinar, otras 2 horas, te quedan 6 horas. Pero ¿qué nos pasa con el tiempo? Ni siquiera podemos darle a Dios una sola hora. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera una sola hora pudiste velar conmigo. Hay tiempo, sí. Que no queramos es otra cosa, porque me ha pasado a mí. Nos pasa a todos, ¿verdad? Pero es necesario, porque yo sé que todos aquí queremos crecer, ¿verdad? Queremos conocer de la palabra de Dios. Queremos enamorarnos de Él, pero hay que tomar los pasos necesarios. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis empleadas, siempre se les olvida hacer clock in o clock out. ¿Cómo se dice eso en español? Ponchear o ponchear fuera. Y yo les digo, no quieren que les paguen, porque si no ponchean, pues no les van a pagar. Entonces yo les he sugerido, pónganse una alarma a las 7 de la mañana, porque ellos trabajan de lunes a jueves y tienen el viernes libre. Y yo les digo, pongan una alarma a las 7 de la mañana y otra a las 5:30 de la tarde y no se les olvida. Como seres humanos tenemos que crear hábitos. Pongan una alarma
Crea esa disciplina, toma los pasos necesarios. A las 7 de la tarde voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a dedicar unos 20 minutos sólidos para la palabra de Dios, ¿verdad? Tomemos medidas necesarias y no con el, ay, quisiera seguir estudiando, quisiera leer. Toma los pasos y va a ver qué más fuerte va a ser. Lo otro es, ahí en ese mismo capítulo donde estamos, en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice de la siguiente manera. Dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. La leche espiritual para que crezcáis para salvación. Hermanos, es importante que un bebé tome leche, ¿verdad? ¿Podrías darle a un recién nacido una hamburguesa? Lo matas, ¿ok? Simplemente. Yo he tenido a veces gente en el trabajo decirme, ¿me puedes explicar lo que significan los 7 sellos o la bestia del mar? Tú no puedes entrar a cálculo si no sabes matemática básica. Lo mismo es la palabra de Dios. No puedes entender o profundizar en los temas más fuertes si uno ni conoce las cosas más básicas. Y tristemente, hermanos, muchos en la iglesia adventista ni podemos, la mayoría de los cristianos siguen tomando la leche espiritual por años. Y por eso no crecen, porque imagínate un bebé que le des leche hasta que tenga 10 años, va a crecer, se va a morir, va a ser anémico. O sea, no es posible. Pero ¿cómo es que muchos de nosotros seguimos tomando la leche espiritual? Y a veces hasta eso nos cuesta porque seguimos confusos con conceptos básicos de la Biblia, como ¿qué pasa después de la muerte? ¿Se debe tener ídolos en la casa o no? ¿Cómo guardar el sábado? Los diezmos y las ofrendas. Aún ni esos conceptos básicos entendemos y nos cuesta. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente si ni lo más básico entendemos? Pero eso pasa porque nosotros ahí seguimos queriendo tomar la leche espiritual. Cuando la palabra de Dios es clara que nosotros tenemos que comer la comida sólida. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Y ahí Pablo mismo nos está diciendo, porque ustedes si no saben, Pedro y Pablo no se llevaban tanto. Eran hermanos en Cristo y eso, pero si usted lee Gálatas, dice que Pablo se tuvo que poner en la cara a cara con Pedro y decirle, Pedro, tú estás mal, estás equivocado. Y esto que Pablo no era uno de los 12 discípulos, él no vivió con Jesús, pero el Espíritu Santo que está en cada ser humano que decide seguir a Dios, lo impresionó a Pablo oponerse, dice cara a cara. Imagínate, eso es como que yo me ponga enfrente de mi tío y le diga, oye, ¿qué está pasando aquí? Era una conversación fuerte. Y podemos leer ahorita, Pedro dijo, no, tenemos que tomar la leche espiritual. Es cierto. Pero aquí Pablo, el libro de Corintios fue escrito después. Dice aquí en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni aún son capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, los corintios ya llevaba esta iglesia más de una década. Y aún esta iglesia le está diciendo, ni siquiera ya después de 10 años, yo les puedo hablar como adultos. Tengo que hablarlos como niños pequeños, como recién bautizados, porque aún ni los conceptos básicos se entienden. Si los trato de enseñar más, no van a entender. Eso es algo grave, hermanos, porque nosotros no fuimos hechos para ser niños espirituales. Fuimos hechos para ser adultos espirituales. Yo les pregunto, la perfección del hombre no es un niño. Dice que debemos ser como niños, o sea, el corazón, inocencia. Pero la perfección del ser humano es llegar a ser adulto. Pero no sé si les ha pasado como ustedes, como padres, a veces le digo a Sara, ay, ¿cómo quisieras que fueras mi bebecita para siempre? Y siempre lo va a hacer, ¿verdad? Mi bebé, quisiera que fueras bebé otra vez, más chiquitita. Pero en realidad, hermanos, es que la perfección del ser humano no es ser niño para siempre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿eran niños o qué eran?
adultos, hechos a imagen de Dios. Ellos eran los únicos que nunca experimentaron crecer de un bebé hasta llegar a ser adulto. Los únicos en toda la Biblia. No hay ningún otro ser humano que experimentó eso. Pero su corazón era como el de un niño. Ahora, eso quiere decir que nosotros, hermanos, nos está dando el ejemplo nuevamente, la vida física. Tenemos que crecer y madurar a ser adultos espirituales. Porque si nos quedamos como niños, no debemos pensar que vamos a agradarle a Dios. Debe estar ya eso sólido. Por eso mismo, hermanos, tenemos que entender que lo mismo pasa cuando nosotros debemos escudriñar las palabras de Dios. Tenemos que estudiar los mensajes más profundos. No seguir leyendo la historia de Abraham. Sí es bonita y es muy profunda, pero hay que entrar en lo más fuerte. Donde las historias que no se hablan, de las circunstancias difíciles que se enfrentó el pueblo, las cosas, la vida real, sin censura. Porque a veces queremos censurar todo, hacerlo bonito, lo que sea, porque es más, lo pasas más. Pero es necesario enfrentar lo que la palabra de Dios dice. No sé si les ha pasado a ustedes, pero me ha pasado muchas veces a mí que leo un texto y hasta me siento avergonzado, me siento adolorido, me siento así vulnerable, porque nuevamente Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, la alma que descubre. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Por eso uno cambia, por eso uno se entrega a Cristo Jesús, porque uno llega a conocer más de Dios. Pero hermanos, lo que es importante también es entender que uno tiene que, nuevamente, leer la lección es importante, todo lo demás, pero estudiar. Una vez yo tardé 3 horas en leer Ezequiel capítulo 38. Solo ese capítulo, y estaba saltando a Apocalipsis, a Daniel, pero solo me quedé dentro de ese capítulo por 3 horas. El siguiente día no teníamos que ver con el pastor Ascensión allá en México porque le invitamos a desayunar. Y de la nada dije, hey, yo leí esto ayer. Y estudié este capítulo por 3 horas y le di a entender lo que yo entendí. Y él me dijo, Brian, me sorprende porque gente tarda años y no entiende ese capítulo a profundidad. Porque uno tiene que realmente sentir la hambre. Pregúntale a mi familia o los otros hermanos de la iglesia de Aurora West donde yo iba. Yo siempre a los 16, 17, 18 años tenía mi Biblia en mi mano. Yo me despertaba a las 2 de la mañana, no porque mi mamá me decía, yo mismo sentía esa necesidad de estudiar. Cuando estaba en México, llevaba mi Biblia a las clases de inglés que yo daba. Durante los breaks la estudiaba. Cuando estaba con los estudiantes haciendo exámenes, la estudiaba. Donde sea. Uno no llega a conocer solo por medio leer. Tienes que escudriñar las escrituras. Tener esa hambre de la palabra de Dios. Porque es ahí cuando uno se va fortaleciendo en su palabra. Ahora, lo siguiente aquí, vamos a ver qué horas son. Ok, good time. Lo siguiente, el segundo principio, hermanos, sabemos es el orar. Lo hemos dicho muchas veces, Dios habla por uno a través de la palabra y uno habla con Dios por medio de la oración. Todo lo entendemos, pero muchas de nuestras debilidades de carácter pueden ser atribuidas a nuestra falta de oración. A veces nos excusamos, no, es que yo soy así. O hasta en el mundo se dice, no, es que yo soy un Escorpio, yo soy un Tauro, pues así soy. No, eso es equivocado. Uno tiene el poder de cambiar en el nombre de Jesús. Uno puede hacer los cambios, pero cuando nosotros tenemos deficiencia de nuestro carácter, eso se puede atribuir que nosotros perdemos la conexión con Dios a través de la oración. Cuando nos resulta más difícil orar, es cuando deberíamos orar más. Por eso cada día hemos de acudir a Dios en oración. No vamos a ir ahí. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Eso quiere decir que vamos a hacer así, que vamos a tener los ojos cerrados, caminar y estar orando en todo lugar? No. Lo que ahí se está hablando es que tener una comunión con Dios en todo momento. Hablar con Él en todo momento, en todas circunstancias. Siempre tener esa comunión para poder crecer y vencer. Nuevamente, si usted practica eso, va a ser difícil que la tentación llegue a usted o que usted sea vencido por eso.
Porque Jesús oraba en todo momento y por eso nosotros debemos orar para ser fuertes. Cuando te llegue la tentación para ser fuerte, tírate de rodillas. Señor, yo quiero caer en esto, pero en tu nombre voy a vencerlo. Porque en la oración hay poder. Pero ¿por qué nos falta la fe muchas veces? Nuevamente, dice en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, nos cuenta una parábola Jesús acerca de la viuda que tuvo que ir con este juez injusto, lo he mencionado antes, y ella tenía que seguir orando, y pidiéndole, hazme justicia, y al final el juez dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a hacer para que pares de fastidiarme. La Biblia y Jesús dice, mira lo que la mujer hizo y mira lo que el juez hizo. ¿Tú no crees que Dios hará más por ti? Pero ¿por qué es que a la primera oración, a la segunda oración, a la tercera oración flaquea nuestra fe? Porque en el final de esa parábola dice, pero cuando Cristo venga, cuando Dios venga para hacerte el milagro, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en ti? Si has estado orando por tu hijo, pero en el último momento flaqueas, ¿será que cuando Dios ya esté listo para hacer la obra, hallará fe en ti? Debemos ser persistentes en la oración. En todo momento, creyendo, tener fe sin dudar. Santiago 1, versículos 6 al 8 nos habla de eso, que el ser humano que es dudoso, que es como la ola, que lo lleva la corriente, que no es constante, que este hombre no espere recibir de Dios cosa alguna jamás, porque tu fe no puede flaquear. Ahora, ¿nos puede faltar fe? Claro. En Marcos, cuando Jesús regresa del monte de transfiguración, nosotros entendemos ahí que el padre con el hijo endemoniado trajo su hijo con los discípulos, ellos no pudieron reprenderlo y todo esto, y Jesús le preguntó y el padre dijo, si tú puedes, Señor, hazlo. Hasta él dudó y Jesús le dijo, si tú puedes creer, todo es posible para aquel que cree. Y el padre dijo una palabra clave y llévate esto en el corazón cuando te falta fe. Él dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Aumenta mi fe. Porque decir esa frase es mostrar fe. Señor, me falta fe, pero aumenta mi fe. Yo creo en ti. Eso es mostrar fe. La oración de poder debe tener fe. Porque usted y yo, Jesús nos prometió que podamos hacer milagros aún más grandes de las que Él hizo. Y nuevamente, hermanos, yo he conocido hermanos que dicen que no, cuando ellos oran, Señor, por favor, sana a tal persona, pero hágase tu voluntad. Hay hermanos que creen que cuando uno dice la frase, pero Padre, hace tu voluntad, es una muestra de falta de fe. Les voy a contar una historia, es una historia real. Una muchacha, una señora, una mamá, su hijo se enfermó gravemente, estaban en el hospital y él estuvo re mal. No había esperanza para él iba a morir. Y la mamá pidió a los hermanos de la iglesia, al pastor, a orar por su hijo. Y cuando el pastor estaba ahí orando por el hijo, él dijo, Señor, tú tienes el poder de sanar a su hijo, pero hágase tu voluntad. La mamá lo interrumpió. No, yo quiero que Dios sane a mi hijo. Yo no quiero que haga su voluntad. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó con el hijo? Sanó. Y ese hijo resultó ser uno de los asesinos más grandes de los Estados Unidos. Mató a no sé cuántas mujeres, las violó, las mató. Y no solo eso, sino que después lo terminaron metiendo en la cárcel y lo pusieron en la silla eléctrica y lo mataron. A lo mejor era el momento de él morir en ese momento para tener la salvación. Pero por la necedad de su madre, porque no quería ver ella sufrir, ahora vio a su hijo sufrir más y a todas las otras familias. Hermanos, la oración, lo he mencionado muchas veces, la oración más grande y la que muestra más fe es cuando uno se pone en las manos de Dios. Porque la voluntad de Dios es el lugar más seguro de este mundo. Si tengo que morir y es la voluntad de Dios, es lo mejor que me puede pasar. Y si es la voluntad de Dios que yo sane y predique su palabra, eso va a ser. Por eso Jesús, en el libro de Mateo, vemos cuando él está ya en el jardín del Getsemaní, dijo, Señor, prácticamente, yo no quiero morir. Si hay otra forma de salvar al hombre, así sea, pero hágase tu voluntad. Esa debe ser nuestra práctica. Señor, sana a mi hermano. Señor, ayúdame con mi problema del trabajo. Ayúdame con mi problema con mi hijo o mi hija. Pero, Señor, hágase tu voluntad. Y nuevamente, ya para ir terminando aquí, el estudio de la palabra es esencial. Escudriñalo, porque solamente así va a poder crecer.
Ore de verdad, no como rutina, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, en tu gloria. No. Ora con sinceridad. Si se siente destrozado, ora y dile, Señor, me siento destrozado, me siento abandonado, me siento triste, Señor, siento depresión en mi alma. La pérdida de mi papá me ha roto el corazón. La pérdida de mi trabajo, viendo a mis hijos no ir a la iglesia, me rompe. Habla con Dios, porque al hablar con Dios estás mostrando tu fe y tu fe va a ir creciendo. Dice, la fe crece por oír la palabra de Dios. Y curiosamente, no sé si les ha pasado que pasa por un problema y están orando de todo corazón y a veces hasta abren la Biblia y prácticamente lo que necesitabas escuchar es lo primero que uno lee. Porque Dios nos habla de muchas maneras. Ahora, unos puntos más. Ustedes saben que la convivencia entre cristianos es importante en el crecimiento espiritual. Uno no puede llegar a ser cristiano si vive aislado. Eso no fue el propósito de Dios. Si ustedes saben, en la Santa Cena, la última oración que hizo Jesús en la Santa Cena, primero ora por sus discípulos, luego ora por los que han de creer. Y ahí dice claramente, Señor, yo te pido, Padre, que ellos sean uno, así como yo he sido uno contigo. Jesús nos está diciendo aquí algo muy claro, que el cristiano verdadero debe estar unido con su hermandad. ¿Van a haber problemas? Claro. ¿Van a haber discusiones? Claro que sí, somos humanos. Pero lo importante es estar unidos. Y la confraternización es importante. Como iglesia, qué bonito cuando hacemos nuestros convivios. Los que fueron el domingo pasado a la casa del hermano Jesús por orar por el hermano Tino. Ahí estuvimos como por 2 horas, ¿no? Íbamos a orar nada más y la práctica se puso muy buena. Hicimos preguntas y eso es importante porque va fortaleciendo tu espiritualidad. Nosotros somos seres humanos sociales para interactuar unos con los otros. Y como dice Hebreos 10, 23 al 25, dice, no seamos como algunos que dejan de reunirse. Porque hay personas que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia. No, yo no necesito eso. Mi vida con Dios, mi relación es lo que importa. Eso es erróneo. Claro, lo importante es tu relación con Dios, pero también es importante la relación que ustedes tienen con su hermandad junto con Dios. Son las dos cosas. Es importante porque cuando uno es débil, uno más puede ser fuerte. Si algo me falta, puedo pedirle al hermano o la hermana, hey, ora por mí, estoy pasando por algo. Eso te fortalece. También tenemos que entender el dar testimonio, ¿ok? Lo primero para crecer espiritualmente, la Biblia, la oración, la confraternización, el dar testimonio. No entraré mucho en detalle así porque ya sabemos, como cristianos nosotros debemos reflejar a Cristo en todo lugar. Mis papás siempre nos enseñaron, ustedes sean constantes donde ustedes estén, en la casa, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo. Y siempre desde niños nos inculcaron eso. Y así, si tú me ves en el trabajo, soy el mismo que soy aquí. Las maestras de la escuela siempre nos decían, right, ma, y pa, oh, wow, Junior, José, wow, Alondra, buenos muchachos, siempre ponen atención a todo eso, porque uno debe ser constante, uno da testimonio de lo que uno tiene en su corazón. Si uno no tiene a Cristo en su corazón verdaderamente, genuinamente, no vamos a poder reflejar la luz como dijo Noé, vamos a reflejar oscuridad. Solo si tenemos a Cristo nos va a nacer ese deseo, que incluso ni van a tener que decir, oh, yo soy cristiano, ya lo van a ver. Pero incluso cuando uno ya tiene esa relación con Dios, usted va a querer, ¿no le ha pasado que lea un texto y como que siente esa ansia de compartirlo con alguien más? Oh, mira, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, mira lo que yo estudié en la palabra, porque todo se da. No puedes comer proteínas sin comer verduras. No puedes hacer ejercicio y no tomar agua. Todo va en conjunto. Y lo último es la obediencia a Dios. Pero eso ya va a ser el resultado del crecimiento espiritual. Pero a veces queremos saltarnos, ¿no? No, primero tienes que obedecer y luego vas a amar a Dios. No, así no trabajan las cosas. Es el amor de Dios primero. Y eso es bíblico. Y si quieren contradecirme, no van a poder porque la Biblia es clara. La Biblia es clara que obedece mis mandamientos. Pero dice, si me amas. No dice, guarda mis mandamientos para que me ames, ¿verdad? Dice, si tú ya me amas, vas a guardar mis mandamientos. Entonces, el resultado del crecimiento espiritual es que uno obedecerá
lo que Dios pide en su palabra, ya que por amor a Dios dejaremos todo lo que le desagrada. Nadie va a tener que forzarte a hacer nada, tú mismo vas a dejarlo ir por amor a Dios, porque queremos seguir su voluntad. Dios desea que vivamos vidas exitosas y llenas de significado. Por eso procuremos obedecerle siempre. Y mira, esos son los últimos textos que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio es un libro muy hermoso, muy profundo. Que de hecho hay un capítulo ahí que habla de todas las bendiciones que te llegarán por obedecer la palabra de Dios. Y también todas las maldiciones que te llegarán si no obedeces la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 20. Deuteronomio 30, 11 al 20. No vamos a leerlo todo, pero vamos a analizar. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Tú crees que si Dios sabía que el ser humano no podía cometer adulterio, no se lo pediría? Si Él sabía que eso iba a ser algo imposible, no se lo iba a pedir. Si Él sabía que era imposible no matar a alguien, no te lo pediría. Aquí mismo le está diciendo, lo que yo te he ordenado no está lejos de ti. En otras palabras, tú lo puedes hacer. No está en el cielo para que digas, pues, ¿cómo voy a llegar hasta el cielo para que nos traigan el mandamiento y lo pueda lograr y eso, ¿verdad? O dice, y dice el 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga? Para que lo hagamos, oigamos y los cumplamos. Dice aquí, los mandamientos pues muy cerca está de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy, no es opción, que me ames. ¿Ok? Nuevamente, no es guardar los mandamientos primero. Lo que Dios nos está mandando hoy es que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos. Ese es el crecimiento espiritual que acabamos de leer. Andes en sus caminos y luego ¿qué? Y guardes sus mandamientos. No podemos saltarnos los puntos, hermanos, porque aquí Cristo Dios mismo lo está diciendo. Guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que viváis y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta, nuevamente el corazón representa el amor, ¿verdad? Si tu corazón, si tú dejas tu primer amor, si tú no amas a Dios, por ende, por resultado, ¿qué es lo que pasa? No vas a obedecer. Te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y los sirves. Yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. Saltando al 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida. Hermanos, es claro entender que Dios quiere que lo obedezcamos, pero lo primero que Él quiere es que tú tengas una relación con Él, que lo llegues a amar. Porque imagínate, los fariseos seguían la palabra de Dios, ¿sí o no? Mejor que cualquiera que está en hasta la persona que se cree la más santa aquí, sería lo peor en comparación a los fariseos. Porque los fariseos hasta la menta diezmaban. Hacían todo exactamente mira, no podían cargar mochila, pero se lo podían colgar en el oído. Cosa ridícula. Imagínate que yo le dijera a usted, hermano, no puede cargar su mochila aquí, tiene que ponerse en el oído aquí, porque ahí ya está reposando su espalda. O sea, no. Estos fariseos cumplían a la pie de la letra todo y hasta más. ¿Y ellos se salvaron? Bueno, si se arrepintieron y se cambiaron a Jesús, sí. Pero Jesús les dijo, generación de víboras. Les dijo a ellos, generación de víboras, son tumbas emblanquecidas que por fuera están cumpliendo con todo, están mandando a todos los demás, hasta los atacan a los demás que no están haciendo lo que deben de hacer, pero por dentro están podridos. Lo mismo aquí, hermanos, hoy en día existen muchos fariseos dentro de nuestra iglesia. Personas que exigen la obediencia en extremidad, incluso en cosas que no son bíblicas ni cristocéntricas.
Sirven como estorbo nada más en vez de ayudar a la persona a crecer y amar a Dios. Y yo sé que se escucha fuerte. Le ponen más importancia a la tradición, la liturgia y ser estricto más que el amor, la compasión y la empatía. Mira cómo se viste él. Mira, este no diezmó. Mira, este dice el hombre ve lo superficial, pero Dios ve el corazón. En una ocasión, no les voy a decir quién, pero en una ocasión yo y Gerardo estábamos acá enfrente y yo le estaba enseñando porque yo quería enseñarle a predicar. Y un hermano se acercó a mí y me dijo, hermano, se tiene que bajar aquí porque este es el lugar santísimo. Yo les pregunto, ¿este lugar es el lugar santísimo donde estoy parado? Usted, bíblicamente, analícenlo bíblicamente. ¿Dónde estaba el lugar santísimo? En el tabernáculo. El tabernáculo está aquí. Este es el templo de Dios, no es el templo de Salomón, no es el tabernáculo. El tabernáculo, el lugar santísimo, es donde está la arca del pacto y ahí estaban los querubines que solo el sumo sacerdote podía entrar. Yo acá no estaba jugando con Gerardo. Estábamos leyendo la Biblia y le estaba enseñando, le iba a enseñar cómo predicar. Y este hermano, falta de respeto, que dice ese comentario, después afuera, cuando nosotros nos bajamos, estaba jugando voleibol. Yo le estaba a punto de decirle, hermano, pero es el día santo del Señor, ¿qué está haciendo? Pero mira, hermanos, la hipocresía y qué tan ciegos estamos. La Biblia es la regla de fe, no el manual de iglesia, no cualquier otra cosa más. Es la Biblia. ¿Por qué en el templo de Dios se dice que tocaban trompetas, salterios? Por tradición nosotros no lo hacemos. Si queremos hacernos bíblicos, la Biblia exige, porque así dice Pablo, él lo está diciendo, que como hermanos debemos darnos un beso entre hermanos. Que un hombre tiene que darle un beso en los labios a otro hombre. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué dice en Timoteo que la mujer no tiene permiso de pararse acá enfrente y hablar? Uy, ¿cómo? Es que trastornamos la palabra de Dios. Ahí no se está refiriendo a eso. Porque la mujer y el hombre son hechos a imagen de Dios. Nosotros no somos la iglesia como los separatistas que tienen que usar velo las mujeres. No. Hermanos, es que por eso repito, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo te guíe, te muestre cuál es su voluntad. Y claro está, hay cosas en la Biblia donde no hay forma ni discusión. Tal como se dice, tal se hace. Porque a veces gente pregunta, y con eso termino. A veces gente pregunta, ¿por qué ustedes no comen puerco? Y les damos una explicación muy larga. No, pues es que ya sabe, no es saludable, y son razones válidas. No es saludable, no es que la iglesia no los prohíbe. Es simple, la Biblia dice que no lo hagas. Adán y Eva, Dios, ¿qué les dijo? No comas de ese fruto. No tenían que entrar en una discusión, no, pues es que es, no. Cuando Dios dice que no, es no. Cuando Dios dice que sí, es sí. Jesús dijo, tú sí sea sí, tú no sea no. Lo que es más que esto es del diablo. Entonces, hermanos, que nuestra regla de fe sea la palabra de Dios. Que nuestra convicción sea servir a Dios de todo corazón. Dejar nuestros malos caminos. Dejar lo que nos estorba y obedecerlo, como dice ahí. Delante de ti pongo la vida y la muerte. Elige la vida para que tengas vida en abundancia. En este momento les imploro que nos pongamos de pie y vamos a terminar con nuestro último canto, que va a ser el himno 500. Y terminamos con una oración, 500. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y agradecerte, Señor. Oramos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este nuevo año que estamos comenzando, cada uno de nosotros tenemos el deseo profundo de crecer espiritualmente en ti. No para quedar bien con los hermanos, no quedar bien con el pastor o con los ancianos. Queremos tener una relación genuina contigo, Señor. Por eso yo te imploro que nos ayudes a salir de esta muerte espiritual, como dice Juan capítulo 4, que esos que están vivos están muertos. Ayuda a resucitar estos cuerpos muertos espirituales, Señor, para tu gloria, para servirte, para glorificarte, Señor. Transfórmanos, porque solamente con tu ayuda lo podremos lograr. Ayúdanos a estudiar, ayúdanos a orar, ayúdanos a confraternizar, ayúdanos también a testificar y ayúdanos por último a obedecer tu palabra. Porque así como dice Mateo capítulo 18, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó al joven rico cuáles son los mandamientos y al final dice, si has hecho todo esto, tendrás la vida eterna, pero le faltaba algo. Porque Señor, no solo es obedecer, lo primero es amarte. Porque solamente al amarte vas a cambiar lo interior de nosotros para cambiar lo exterior. Entonces ayúdanos a nosotros a motivar a nuestros hermanos a crecer en ti, amarte más, mostrarles el camino, la verdad. Porque tampoco es permitir el pecado cuando tu palabra diga que esto es pecado, es pecado. Hay que decir las cosas tal como son, pero hacerlo con amor. Hacerlo con paciencia, con empatía, Señor. Y junto contigo vamos a poder lograr toda la misión que tú has dado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Cuídanos el resto de este día. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Les invitamos nuevamente a las 4 de la tarde para la Feria de Salud. Les repito, vamos a tener, para checar la presión arterial, la glucosa. Como recomendaron hace rato, solo coman ahorita. No coman más tarde para que el resultado les salga lo más accurate posible. También les dije, voy a tener recursos si quieren a ustedes aplicar para un programa de descuento. Tengo una lista de lugares que pueden aplicar. También información acerca de migración que pueda hacer usted si llegan a su trabajo o etcétera. Entonces inviten a sus familiares, inviten a sus amigos para que vengan hoy a las 4 de la tarde. Dios los bendiga.